Hola a todos, soy Yara Noto, licenciada en nutrición y quiero darles una enorme bienvenida a este canal donde van a poder aprender nutrición basada en evidencia científica y además un montón de recetas súper fáciles, rápidas y saludables que son riquísimas. En este primer video de Entendiendo los macronutrientes vamos a estar hablando sobre uno de los principales nutrientes que nuestro organismo necesita, los carbohidratos. Por eso, si te parece interesante este video, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Para empezar a entender los macronutrientes, tenemos que conocer sí o sí qué es un nutriente. Esa sustancia que se encuentra presente en un alimento que vamos a necesitar nosotros y nuestro organismo para funcionar correctamente. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son sustancias que van a estar formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno y son la principal fuente energética de nuestro organismo. Por una parte, podemos encontrar carbohidratos simples, que se conocen también como azúcares simples. Vamos a ver que todos los carbohidratos están formados por una molécula particular que se conoce como monosacáridos. Van a haber diferentes tipos de monosacáridos, como puede ser la glucosa, que es la más conocida, la fructosa, que sabemos que está presente en las frutas, y la galactosa, que ya vamos a ver de qué va a formar parte. De los monosacáridos y de su combinación surge lo que se conoce como azúcares simples de nuestra alimentación. Por ejemplo, el azúcar de la mesa, el azúcar presente en las frutas, el azúcar de la leche. Vamos a ver que la principal característica que tienen los azúcares simples es que al estar formados por solamente dos moléculas de monosacáridos, que son los que mencioné previamente, van a tener una digestión que es muy fácil para el organismo y una absorción sumamente rápida. Por eso se asocia el consumo de estos alimentos o estos nutrientes a lo que se conoce como un aumento en la glucemia. Por otro lado, vamos a ver que tenemos carbohidratos que, diferentes de los carbohidratos simples, se van a conocer como carbohidratos complejos. Aquellos que se conocen como oligosacáridos y aquellos que se conocen como polisacáridos. Específicamente los oligosacáridos que se encuentran generalmente en las legumbres y tienen la característica principal de que tienen un proceso de digestión que es difícil, que generalmente sobrepasa la capacidad que tienen las enzimas intestinales y como no se pueden digerir, llegan a nivel del colon, se fermentan por las bacterias que viven allí y producen gas. Por eso se produce esta sintomatología tan asociada al consumo de legumbres, que es el meteorismo o la producción excesiva de gases. Por otro lado, dentro de lo que son los oligosacáridos, vamos a ver que podemos encontrar las dextrinas. Las dextrinas son un producto que surge de la degradación del almidón. Específicamente lo podemos encontrar en productos industrializados y también podemos formarlo a través de nuestra propia cocina. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos el pan en un horno con la puerta abierta y a baja temperatura, estamos produciendo este tipo de nutrientes que son las dextrinas, que tienen una digestión y una absorción mucho más fácil y llevadera para nuestro organismo. Siguiendo con el grupo de los carbohidratos complejos, tenemos los polisacáridos. Dentro de este grupo vamos a encontrar no solamente el almidón, sino que también vamos a encontrar la fibra alimentaria. El almidón es un nutriente que forma como si fuese una red y por eso el proceso de digestión y de absorción que tiene es mucho más lento y difícil que en el caso de los carbohidratos simples. El almidón va a estar presente no solamente en cereales como el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, sino también en vegetales almidonados como son la papa, el choclo, la batata o camote y mandioca, tapioca. Por otro lado, dentro de lo que son los polisacáridos, mencionábamos la fibra alimentaria. La fibra alimentaria cuenta con un montón de funciones y de beneficios en su consumo, por eso para mí merece totalmente un video aparte y si te interesaría y te gustaría este tipo de videos puedes dejármelo en los comentarios. Pero a grandes rasgos, por un lado puede o disminuir el tránsito intestinal, que quiere decir que va a pasar todo el contenido en el intestino mucho más lento, pero si consumimos otro tipo de fibra va a producir el efecto contrario, que es acelerar este tránsito intestinal, favorecer el pasaje y la eliminación de la materia fecal y por ende vamos a tener una menor absorción de los nutrientes. Además de cumplir funciones mecánicas, tiene funciones fisiológicas, dentro de las cuales podemos mencionar a grandes rasgos lo que es la regulación de los niveles de glucemia, que es esto que hablábamos de azúcar en sangre, es decir, disminuye la absorción de glucosa y también de colesterol. Y a nivel del colon, que es el intestino grueso, vamos a ver que como son sustancias que no se pueden digerir por las enzimas presentes en nuestro organismo, lo que hacen es llegar y fermentan por las bacterias que viven en el intestino grueso. Una vez que vimos qué son los carbohidratos y que existen diferentes tipos, vamos a tener en cuenta que cumplen diferentes funciones. Los carbohidratos, dentro de las funciones principales, como mencionamos al principio del video,
es que son la principal fuente energética de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir que sean la principal fuente energética de nuestro organismo? Que en una alimentación que es adecuada, que es completa, que es suficiente, representan más de la mitad de la ingesta calórica. La cantidad de hidratos de carbono recomendada va a estar siempre asociada a necesidades individuales. Ahora bien, según diferentes organizaciones como son la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se recomienda que se consuma entre un 45 y un 65% de las calorías totales diarias en base a hidratos de carbono. Además de cumplir funciones energéticas, los carbohidratos cumplen funciones de ser ahorradores de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando consumimos bajas cantidades de carbohidratos, generalmente nuestro organismo, teniendo en cuenta reservas de otros nutrientes, va a recurrir a lo que es la oxidación de proteínas, es decir, de aminoácidos. ¿Para qué? Para obtener energía de esas fuentes. Acá les dejo un estudio publicado este año donde se llegó a la conclusión de que la restricción de carbohidratos en la alimentación aumenta la oxidación de aminoácidos ramificados, por ende afecta la hipertrofia muscular y también el rendimiento anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que realicen ejercicios de altas intensidades, que es lo que se conoce como ejercicios anaeróbicos, pueden tener efectos negativos asociados a este bajo consumo de hidratos de carbono. Por eso se recomienda que traten de evitar este tipo de estrategias nutricionales donde hay una restricción calórica por parte de los hidratos de carbono. Y por otro lado, vamos a ver que los carbohidratos cumplen la función de regular el metabolismo de las grasas. Y por último, vamos a ver que los carbohidratos cumplen una función en pequeñas proporciones de formar estructuras, ¿sí? Muy pequeña parte del peso corporal se produce por la presencia de carbohidratos en diferentes estructuras, principalmente a nivel celular. Entonces, una vez que desarrollamos qué son los carbohidratos, qué tipos existen y también qué funciones cumplen, surge esta pregunta fundamental que me parece sumamente importante desarrollarla en este video para poder informar y darles fundamentos sobre por qué consideramos que los carbohidratos son malos para la salud. Y además, ¿qué efecto tendría llevar una alimentación muy baja en carbohidratos en nuestro organismo? Vamos a ver que para empezar, la creencia popular de que los carbohidratos son malos para la salud generalmente está asociada a que se considera que producen un aumento de peso o el desarrollo de la obesidad. Si bien es cierto que el consumo excesivo de carbohidratos puede desarrollar un aumento de peso y de grasa corporal, el consumo excesivo en base a las recomendaciones adecuadas a cada persona, tanto de proteínas como de grasas, también puede desarrollar este aumento en el peso. Por eso es importante reconocer que la cantidad de carbohidratos, así como también de otros nutrientes, tienen que ser adecuados a cada persona. Por otro lado, muchas personas consideran que los carbohidratos son malos para la salud, generalmente porque se encuentran en productos ultraprocesados o industrializados. Estos alimentos, además de tener altas cantidades de carbohidratos, generalmente estos carbohidratos se encuentran en forma de azúcares simples, específicamente azúcar añadido, y además también se encuentran junto con un exceso en calorías, exceso en sodio, grasas saturadas, grasas trans. Por ende, no es solamente el consumo de carbohidratos presente en estos productos lo que lleva a un aumento de peso que desarrolla sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, sino que también el consumo excesivo de este tipo de nutrientes deriva a el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y otro punto que me pareció importante tener en cuenta es la idea de que aumentan los niveles de azúcar en sangre y pueden contribuir al desarrollo de diabetes, que es una enfermedad crónica no transmisible. Si bien es cierto que hay diferentes tipos de carbohidratos, como por ejemplo los carbohidratos simples, que van a producir un aumento de la glucosa sanguínea mucho mayor que otros tipos de carbohidratos, es fundamental tener en cuenta, principalmente, además de que comprenden una fuente energética, son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y además existen estrategias nutricionales que nos permiten regular de cierta manera estos picos glucémicos, es decir, el nivel en el que se produce este aumento de azúcar en sangre. ¿Cómo puede ser una de estas estrategias? Por ejemplo, la combinación de nutrientes. ¿Cómo combinamos nutrientes? Si quiero elegir un alimento que tiene mayor contenido de azúcares simples y no tanto carbohidratos complejos que me van a permitir regular más esta glucemia, lo que podemos hacer es combinar este tipo de alimentos con proteínas, con grasas saludables, con fibra alimentaria. Y de esta forma, esta combinación de nutrientes no solamente nos permite tener energía de forma sostenida en el tiempo, sino que también nos va a permitir tener un control glucémico mayor. Es decir, que este pico de glucemia que se produce tras la ingesta de alimentos con mucho contenido de hidratos de carbono que se digieren y se absorben rápidamente va a ser menos. Entonces, bien, ¿qué pasa si llevo una alimentación baja en carbohidratos? Es fundamental tener en cuenta cuáles son los objetivos de llevar este tipo de alimentación.
Generalmente estas dietas están orientadas a lograr un descenso de peso y este descenso de peso obviamente que se puede lograr principalmente asociado a una depleción de las reservas de glucógeno muscular. ¿Qué va a suceder? El organismo, una vez que consumimos carbohidratos, genera reservas de glucógeno principalmente a nivel muscular y a nivel hepático. Y el exceso en el consumo de estos carbohidratos que no se puede utilizar para formar una reserva, se acumula como grasa. Si nosotros disminuimos el consumo de carbohidratos, principalmente el descenso de peso que vamos a ver sumamente rápido va a estar asociado a la pérdida de glucógeno muscular, es decir, a la depleción de estas reservas. Y el glucógeno muscular es fundamental tener en cuenta que se almacena con agua, es decir, que por cada gramo de glucógeno que nosotros almacenamos, estamos almacenando 2,7 gramos de agua. Por ende, esta pérdida tan grande de peso asociada a la disminución de carbohidratos al iniciar una dieta baja en carbohidratos, generalmente se produce por esta razón, donde yo pierdo estas reservas de glucógeno muscular y al estar asociados a agua se va a producir ese efecto de deshincharse. Sin embargo, cuando volvamos a consumir carbohidratos, si no es una alimentación que queramos mantener en el tiempo por generalmente la dificultad que tienen para poder llevarse a cabo, vamos a ver que vamos a volver a aumentar todos estos kilos que hemos perdido a través de estas estrategias. En términos de pérdida de grasa corporal saludable, se ha visto que puede tener efectos en cortos plazos, pero esta pérdida es insignificante cuando se compara este tipo de dietas con una restricción calórica tradicional sin reducción de hidratos de carbono. Además, se ha visto que estos resultados disminuyen o desaparecen cuando estas dietas se realizan durante periodos mayores a un año. A pesar del pequeño o insignificante control glucémico que pueden llegar a tener este tipo de dietas bajas en carbohidratos, que hay posibles problemas que se pueden producir por llevar una alimentación baja en carbohidratos. Desde deficiencias nutricionales por bajo consumo de fibra, vitaminas, minerales, hasta la reducción de glucógeno muscular, producción de cetosis, que en el corto plazo puede llegar a generar problemas gastrointestinales, puede desarrollar hiperuricemia porque generalmente estas dietas se asocian a una disminución en el consumo de hidratos de carbono con un aumento en el consumo de alimentos con altos contenidos de proteína y además la parte más importante y fundamental para mí es que producen alteraciones y afectaciones a nivel del estado mental y emocional de la persona, principalmente por el papel central que tiene la comida dentro de nuestro entorno social, del compartir. Y generalmente este tipo de reuniones están asociadas al consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Por eso hoy que tengo la posibilidad de informar desde mi perspectiva, quiero decirte que es sumamente importante y fundamental que cualquier intervención dietética o nutricional que se realice se haga desde un punto de vista donde haya un equilibrio en el consumo tanto de macro como de micronutrientes, desde las grasas, proteínas, carbohidratos, y también desde el aporte de vitaminas, minerales y fibra alimentaria. Ahora sí, llegando al final de este video te voy a dar recomendaciones para que puedas incluir los carbohidratos de forma adecuada en tu alimentación. La primera recomendación sería que elijas carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que elijas todos aquellos cereales que sean integrales, frutos secos, frutas y verduras que tengan cáscara. Por otra parte, limitar el consumo de hidratos de carbono simples o azúcares simples. Esto no quiere decir que restrinjas o elimines totalmente este tipo de nutrientes de tu alimentación, pero que sí trates de cambiar o disminuir un poco la frecuencia y las porciones de consumo de este tipo de alimentos, porque además de mejorar la calidad de nuestra alimentación, vamos a disminuir el aporte de calorías vacías a nivel nutricional. Combinar los alimentos fuentes de carbohidratos, ya sea complejos o simples, junto con otro tipo de nutrientes, por ejemplo, grasas saludables, fibra alimentaria, proteínas. Este nos va a permitir reducir estos niveles de azúcar en sangre sumamente aumentados. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarte que busques un equilibrio. Como con cualquier nutriente, es importante buscar un equilibrio en nuestra alimentación y no centrarnos exclusivamente en un tipo de macronutriente para eliminarlo ni restringirlo. Porque desde mi punto de vista como profesional, una alimentación equilibrada que incluya gran variedad de alimentos en cantidades suficientes y adecuadas a tus necesidades es la clave para una buena alimentación y sobre todo que este tipo de alimentación puedas disfrutarlo. Si te gustó este video y te pareció interesante, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Puedes dejarme en los comentarios si aprendiste algo nuevo sobre carbohidratos y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme.